la gran duda que queda es si la pandemia se politizó por la polarización política en Brasil o si la polarización política es resultado de la división que la pandemia causó. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme placer, honor y privilegio de sumar. Miren, es abogado, fue presidente de RELIAL, la Red Liberal de América Latina. Es actualmente el vicealcalde de Porto Alegre, el viceprefeito, como lo dicen allí en portugués. Mi pronunciación es muy mala, ahora no se preocupen que lo va a poder corregir. Habla español mejor que muchos de los políticos que tenemos nosotros acá en nuestro país. Ya se ríe, no lo terminamos de presentar, que el tipo cuando decimos eso ya sonríe y se ríe. Es Ricardo Gómez. Ricardo, ¿cómo estás? Garrett Edwards aquí del otro lado. Garrett, qué gusto volver a hablar contigo y con tu audiencia. Un saludo muy especial aquí desde Brasil y bueno, estamos viviendo juntos este momento. Ojalá que sean momentos finales de la pandemia, aún con un número bastante preocupante, pero por lo menos acá en Brasil, la situación bajo control, con mucha gente ya vacunada y bueno, esperamos luego volver a visitarlos ahí en Rosario y en toda la Argentina, un país que me encanta muchísimo. Ricardo, qué gusto tenerte acá, como decíamos recién. Estás con una agenda repleta de actividades. Vamos a charlar un poco de lo que tiene que ver con la gestión ahí en el día a día en Porto Alegre. Pero ya que hablabas un poco de lo que tiene que ver con el contexto macro, de cómo vas viendo las cosas en Brasil, de un año y medio que nos quedamos cortos en la descripción, que ha sido complejo, que ha sido complicado, a un año y medio de pandemia, si vos decías, las cosas controladas. ¿Cómo está Brasil hoy por hoy visto desde Brasil? Bueno, desde el punto de vista de salud específicamente, avanzando con las vacunas, creo que un 30% de la población brasileña ya está vacunada con la segunda dosis y caminando, o con la vacuna de Janssen, que es una única dosis, y estamos avanzando con esto. En Porto Alegre, acá, y este es un número que varía muchísimo dependiendo de la parte de Brasil en que estás, pero acá en el sur, en Porto Alegre, tenemos un 85% de la población ya con la primera dosis y un 53% ya con el esquema de vacuna completo. Y eso hace con que hoy la gente que está internada en los hospitales sea muy poca. Llegamos a tener en Porto Alegre 1.300 personas en unidades de cuidado intensivo. Y hoy tenemos 170, o sea, un poco más que un 10% de lo que hemos tenido en los peores momentos que fueron en marzo y abril de este año. La situación económica empieza a recuperarse, aunque la inestabilidad política esté como causando problemas económicos graves, del dólar bastante alto, la bolsa en baja, pero básicamente en razón de la inestabilidad política que estamos experimentando. Pero desde el punto de vista de la pandemia específicamente, ya casi todo el Brasil está abierto, tenemos muy pocas restricciones de viajes y está claro también que en algunos estados. Lo que pasó en Brasil fue que el gobierno federal no salió a cerrar negocios ni a poner lockdowns, pero los estados sí lo hicieron. Y en la mayoría de los estados en este momento empieza a volver el público en la cancha de fútbol, en los restaurantes ya están funcionando. O sea, empezamos a volver a una normalidad económica también. Los viajeros vuelven a pasear, entonces el turismo se está recuperando, pero aún así con un impacto muy grave, con un resultado muy negativo de este año y medio de restricciones económicas gravísimas.
Ricardo, hacías ahí en este análisis, en este primer pantallazo que nos prestabas, énfasis en la inestabilidad política, lo decías dos veces, y también tocabas algo que en la Argentina no se le prestó debida atención cuando se hablaba de Brasil, pero que vos lo marcabas, que es, no fue una cuestión del gobierno federal, no fue una cuestión de Jair Bolsonaro, cómo se manejó la pandemia en cada uno de los estados brasileños, sino que fue el rol de cada gobernador o el rol de cada intendente, es decir, ha habido y sigue habiéndolo, imagino, mucha diferencia en los distintos lugares de Brasil sobre cómo se está reactivando la economía, sobre cómo están recibiendo turistas. Sí, yo la gran duda que queda es si la pandemia se politizó por la polarización política en Brasil o si la polarización política es resultado de la división que la pandemia causó. La manera, los estados, y básicamente los estados de oposición a Jair Bolsonaro, fueron los que más restricciones impusieron, y Bolsonaro defendía el mantenimiento de la economía pues funcionando, que no hubieran lockdowns ni restricciones más graves. Y eso dividió el país básicamente entre los estados que estaban en favor de Bolsonaro con menos restricciones y los estados que estaban gobernados por la oposición, en los cuales las restricciones fueron más graves. Y este proceso, que ya dura un año y medio, creo que produció el resultado de esto, es una polarización tremenda. Se ven manifestaciones acá, protestas contra el gobierno de Bolsonaro, pero también mucha gente que sale a la calle y las motocicletas, gente que sale en motocicleta a defender a Bolsonaro, muestran que el país está muy, muy dividido. La prensa le pega muy duro al gobierno de Bolsonaro, lo acusan de genocida y de todas las cosas. Y la verdad es que también enfrentamos una disputa muy, muy seria entre la Suprema Corte y la Presidencia de la República, algo que no tuvimos ni siquiera en el momento en que Dilma Rousseff sufrió el impeachment. Y esta es una crisis constitucional bastante grave, creo que la más grave que hemos tenido desde los 60, cuando los militares tomaron el poder. Y este es el momento en Brasil, ¿no? La economía empieza a recuperarse, todavía la situación política es la más grave desde que recuperamos la democracia en el año 88. Y esta pelea de la Suprema Corte con la Presidencia de la República puede producir, como es la tradición de nuestro continente, una ruptura democrática bastante peligrosa. Ricardo, la mencionabas recién, la voy a pronunciar mal porque a mí no me sale el apellido como lo pronuncian ustedes, la Dilma Rousseff, y yo quiero dar fe porque vos ya a comienzos de 2016 ponías el ojo avesado político y me contabas en privado lo que iba a terminar pasando ese año, ¿no? Con lo que fue el impeachment, cuando visto desde fuera de Brasil parecía una imposibilidad. Te pregunto, ese ojo político que lo tenés muy agudo, que lo tenés además en la práctica y en la gestión cotidiana, hablabas de un país dividido, hablabas recién de la Suprema Corte y la Presidencia. Nosotros tenemos un concepto que seguro conocen allá del otro lado en la Argentina, se habla desde hace muchos años de la grieta, ¿sí? Ese espacio que divide, sí, y que básicamente separa en dos mitades a los que están de un lado y a los que están del otro, que a lo mejor están de un lado porque odian más al que está del otro y no necesariamente porque les guste el que está de su lado, pero en definitiva se imposibilita a veces hablar y discutir seriamente de cuestiones, se pierde la posibilidad del diálogo con el opositor porque se lo considera más que un rival, un enemigo. Eso está pasando en Brasil. ¿Es tal el dislate que podrían tener una grieta brasileña, por así decirlo? Es exactamente ese el escenario. La grieta, y además la grieta se alejan los dos polos, pero son dos polos demasiado grandes para permitir que surja una tercera opción. En este momento, Bolsonaro puede tener un 25 a 30% de la intención de votos, y Lula da Silva, a quien la Suprema Corte
anuló sus juicios y lo dejó salir de la cárcel sin absolverlo, sigue siendo procesado, o sea, cancelaron la sentencia, pero el juicio sigue contra él, pero Lula da Silva puede tener unos otros 30%, por lo tanto, juntos sumarían 60% de la intención de voto, y por lo tanto no hay espacio para una tercera opción. Y esta grieta sí existe, y cómo ha pasado en el impeachment de Dilma Rousseff, las instituciones funcionaron. O sea, hubo una pelea, hubo un enfrentamiento entre el poder legislativo en aquel momento y el poder ejecutivo, o sea, el Congreso Nacional y Dilma Rousseff. Y en aquel momento la Suprema Corte, como asumió un rol de ser el poder moderador entre los otros dos, cambió el proceso de impeachment y condujo el proceso de impeachment hasta su final. Y se aceptó la autoridad de la Suprema Corte en aquel momento. Pues y esto permitió que se hiciera un cambio de rumbo del país bajo una moldura institucional firme, o sea, funcionaron las instituciones. Y este momento es un momento más grave desde el punto de vista institucional. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte asumió una posición política contra Jair Bolsonaro, y Bolsonaro amenaza utilizar las Fuerzas Armadas en esta discusión con la Suprema Corte. Ahora, ¿cuál de los dos rompió la orden constitucional? Yo te diría que los dos. La Suprema Corte salió a prender gente porque estaba apoyando en las redes por fake news, estaba apoyando al presidente Bolsonaro. O sea, cuando pobre del pueblo que le entregue a la Suprema Corte el rol de decidir cuáles son las verdaderas noticias y Sí, cuáles sí, te son las fake imaginás. news. Primero que va a Pero tardar un montón y segundo lo saber con qué criterio. no me imagino que sea obligación del Poder Judicial decidir quiénes mienten y quiénes no mienten a la población. Imaginar cuáles periódicos estarían funcionando plenamente si fuéramos a adoptar este criterio. Un periodista no puede cometer un error porque es fake news y va a la cárcel. Esto es de una brutalidad tremenda. Cuando además, Ahora, Ricardo, vos sos Bolsonaro, abogado y lo sabés perfecto, mejor que nadie, ya hace décadas que la justicia, por ejemplo, en los Estados Unidos se ha debatido sobre cómo tratar las cuestiones de los errores y cuando hay dolo ya directamente en lo que se publica con la teoría de la real malicia. Es decir, si alguien miente, ya tenemos herramientas para castigarlo. esta era una de las discusiones que tuvimos cuando empezaron a funcionar estas agencias de verificación que verifican si las noticias son fake news o no. O sea, el mercado de información encontró maneras de apuntar que algo no es verdad. O sea, este no es un tema judicial, no es un tema de Estado, es un tema del mercado de información, del mercado de opinión. Cuando alguien dice una mentira, alguien lo contradice y así funciona pues el intercambio de opiniones en una sociedad libre. Ahora, que no se puede aceptar es que la Suprema Corte vaya a decidir cuáles son las noticias publicables y cuáles no se pueden publicar. Estamos rumbo a un totalitarismo cuando arrancamos con esto. Hoy mismo está en las tapas de los periódicos una entrevista de un ministro de la Suprema Corte, ministro Barroso, que dice que la libertad de opinión y de expresión no cubre el derecho de manifestarse en opiniones contracientíficas. No, a ver, todos tienen derecho a opinar lo que quieran. Después la gente verá si les hace caso, si les da espacio para decirlo, si lo siguen, si no lo siguen. Pero digo, cualquiera. A ver, todos tenemos derecho a ser tontos y a estar equivocados. Me imagino que la Suprema Corte va a anunciar previamente cuáles son las opiniones científicas aceptables para que no podamos cometer errores, ¿no? Para prevenirnos de cometer ilegalidades, mencionando alguna opinión que acaso la Suprema Corte no entienda que sea suficientemente científica. Esto es el camino del totalitarismo, el camino de la servidumbre. Pero la verdad es que este es el momento de la Suprema Corte, y del otro lado encontramos también el gobierno Bolsonaro
en su peor momento de aceptación, de popularidad, con un presidente que insiste. Mire, el gobierno propiamente dicho no está entre los peores, no es terrible. Está enfrentando algunos puntos importantes de privatización, de reducción del tamaño de la maquinaria pública, que come un 30% del PBI brasilero, pero las declaraciones públicas del presidente Bolsonaro son gravísimamente antidemocráticas. Hace declaraciones que son muy malas y lo perjudica más que sus actos de gobierno. O sea, su discurso es peor que su gobierno. Y justo por su discurso le pega a la Suprema Corte y él contesta diciendo pues que va a poner los militares en la calle. O sea, y es un momento bastante delicado. Y pues un presidente de uno de los partidos que apoyan a Bolsonaro salió a decir que no tendríamos elecciones. Y este es un momento casi impensable para un país que hace un par de años demostró que tenía herramientas institucionales para enfrentar a un crisis político sin rupturas, Claro. sin honrar esta tradición que García Hamilton decía, los orígenes de nuestra cultura autoritaria, que tenemos esta cultura autoritaria en el continente. Pues Brasil hace un par de años, en el impeachment de Dilma, mostró que hay caminos institucionales de cambio político sin recordar esta cultura autoritaria. Ojalá que esta crisis política podamos también enfrentar de esta misma manera, fortaleciendo las instituciones y no lo contrario. Ricardo, me quedan 3 preguntas más para compartir contigo y la audiencia. Primero vayamos a Porto Alegre, desde la alcaldía estás llevando una muy linda experiencia, una excelente tarea. ¿Nos querés contar un poco a la distancia qué es lo que está haciéndose en Porto Alegre que llama mucho la atención y que gusta, ¿no? Además. Sí, bueno, Gareth, no sé si sabes, pero Porto Alegre fue la primera ciudad de Brasil que gobernó el partido de Lula da Silva. Y estuvieron acá por 16 años y se constituyó en una ciudad muy burocrática, de poco desarrollo económico, una ciudad muy, pues tuvieron un alcalde acá que decía que era contra la ganancia, los empresarios no podían sacar resultados de sus negocios porque esto era, bueno, una orientación marxista teníamos. Casi no, seguramente marxista. Pues el tiempo pasó y la visión de la gente cambió. Yo creo que finalmente dejamos la Guerra Fría y entendimos que todos los servicios públicos para funcionar necesitan que la economía funcione, porque los gobiernos viven de una parte de la riqueza que crea la sociedad. O sea, cobramos impuestos y para tener impuestos, prestar servicios públicos, la economía tiene que funcionar. Y en estos 7 meses de administración, acá lo que hicimos fue sacar burocracias y rebajar impuestos y la economía está resultando, pues está creciendo. Eliminamos cualquier necesidad de cualquier tipo de permiso, licencia o autorización o registro público para negocios de bajo riesgo. Es decir, uno quiere pues, poner un pequeño restaurante, un comercio o, no sé, un servicio cualquier, un taller de abogado. Para esto uno no necesita más de cualquier tipo de registro, licencia o permiso de la municipalidad. Simplemente nos informa que está funcionando y, bueno, paga sus impuestos, ya listo. Eso hizo con que mucha gente que estaba en la informalidad, y es un problema económico en Brasil y me imagino que en Argentina también, un casi 60% de la población vive en la informalidad, trabaja en negro, y ahora están pues recuperando esta economía, ¿no? Más de 60.000 personas que trabajaban sin cualquier tipo de registro. Ahora uno puede abrir un negocio por el teléfono
teléfono celular, Claro, abre una página de la alcaldía, lo declara ahí y ya está. primer mundo, O sea, en ese sentido. en este sentido, Acá sí. todavía tenés que llevar los papeles en muchos lados, ¿viste? No, eliminamos los papeles y no sé cómo se dicen, los carimbos, Los no sellos. sé cómo decir, los sellos, los eliminamos completamente y pues en 7 minutos uno puede abrir una empresa y empezar a operar en Puerto Alegre. Esto ha creado un ambiente bastante positivo. Otra cosa que estamos haciendo es ampliar la capacidad de construcción de las ciudades, de la ciudad. Creemos por muchísimo tiempo que las ciudades buenas eran las que tenían pues poco, ciudades que eran muy grandes y con poca densidad. Y esto creó un monstruo donde uno tarda casi 2 horas para llegar de su casa a su trabajo, porque vive lejos del centro de la ciudad, se crearon barrios que están muy alejados, además tomados por el crimen organizado, y ahora están haciendo todo lo contrario, es decir, pues permitir que las zonas de la ciudad que tienen acceso a servicios públicos, que están cerca del ambiente de donde uno trabaja, puedan crecer y que la gente pueda volver a vivir cerca de su trabajo. Eso mejora la calidad de vida de las personas. También activó la construcción civil, la construcción de edificios creció, eso genera empleo especialmente para la gente que tiene baja formación, o que accede a su primer empleo. O sea, estamos experimentando una retomada del crecimiento a partir de lo básico, que es la libertad para trabajar. Claro, una experiencia, Ricardo, que sin duda alguna da sana envidia vista desde fuera y en una demostración desde que de la unidad más pequeña de gestión, de administración, que es una ciudad, que es un municipio, se le puede mejorar grandemente la vida a los ciudadanos y a los que trabajan y a los que se mueven en ese espacio. Antes de que vayamos a la última pregunta, te tengo la penúltima, como corresponde, porque es la que va antes que la última, y que tiene que ver ya con la Argentina, ¿no? Primero, porque como lo charlo contigo y es la primera vez que lo charlo con un brasileño, esta cuestión y hago la referencia, yo disculpándome por nuestro presidente Alberto Fernández, que seguramente habrán escuchado allá el tema de los indios, la selva y los barcos. ¿Cómo estás viendo a la Argentina desde allá? Unas breves líneas como para que nos lo analices y de paso, bueno, yo ya te dejé la figura del presidente que amerita la crítica permanente, ¿no? No, esto fue de hecho bastante gracioso, nos reímos bastante acá porque uno tiene que saber reír de sí mismo, ¿no? Bueno, siempre algo delicado, es un tema sensible, hablar de los países de los otros donde uno no vive y no está experimentando el día a día, pero la visión, te puedo decir, nosotros, aunque no sé si está grabando, ojalá que no, pero nosotros los brasileros siempre tuvimos muchísima envidia de la Argentina. Cuando íbamos a Buenos Aires o cuando vienen los argentinos a Brasil, bueno, siempre nos pareció un país primero de gente muy educada, en el sentido de que tiene un sistema de educación bastante bueno. Siempre nos pareció un país que era riquísimo. Argentina, imagínate, bueno, vos sabés mejor que yo, fue uno de los países más ricos del mundo, estaba delante de Italia y de Francia quizás. Creo que fueron la cuarta economía del mundo, me imagino, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, top 5 seguro en Y algún momento. top 5 del mundo, y, y, y la decadencia argentina es algo que llama la atención en el continente, ¿no? Nosotros, te digo, pues tenemos mucha envidia de pasear en Buenos Aires, era una ciudad segura, lindísima, y la impresión que se tiene desde afuera es que es un país que enfrenta dificultades tremendas de empleo, pues, de ingreso para la gente, y que pues justo los sistemas y los gobiernos que dicen que gobiernan para los pobres son los que producen más pobreza, o sea, impiden el crecimiento de la riqueza. Es decir, la, la situación natural del ser humano es la pobreza, la riqueza hay que crearse. Y nos parece que Argentina dejó de
generar riqueza y oportunidad. Lo que pasa en el campo argentino es impresionante, con la limitación a la exportación de carne y el liderazgo que han tenido en producción, la agricultura. O sea, Argentina pasa la impresión de un país que tuvo pues todas las oportunidades, y en esto creo que coincide con Brasil, ¿no? Yo defiendo que más o menos caminamos de la mano, porque Sí. ustedes tuvieron oportunidad de salir de gobiernos populistas y regresaron a un modelo que hemos tenido nosotros, y me siento más confortable comentando el caso brasilero, fracasó completamente. Total y absolutamente. Un modelo que produjo pues la peor corrupción que hemos tenido en un país que es corrupto. Acá pues se rompieron todos los récords. Si hubiera un campeonato mundial, seríamos como pentacampeones de corrupción. Sí, con sí, lo que hizo otras copas del mundo que también ganaron ahí, que suman a la vitrina, Ricardo. Sí, y esta no nos alcanzarán ni los italianos y seguramente no los alemanes. Claro. Y la pobreza en que vivió el país, la peor crisis económica de su historia, y este modelo que parecía que teníamos como cambiado la página y empezado otro momento, pues nos vuelve a amenazar. Y en Argentina volvió, o sea, un modelo populista. Sí. Es un espejo ahí para mirarse, para tratar de ver si uno aprende del vecino algo útil. Ricardo. Y por fin, esta es la visión que tenemos de Argentina hoy, es que nos miran ustedes desde el futuro. O sea, que Brasil puede volver a caer en esta tentación populista de izquierda que produjo en Brasil el peor resultado económico, social, político, institucional, policial de la historia del país. Impactante eso, Ricardo. Te preguntaría por fútbol, por Gremio, el Club de tus Amores, pero eso va a quedar para otras conversaciones. Tampoco vamos a hablar de Newell's ahora. Te agradezco porque me economiza la vergüenza de comentar los resultados de Gremio en este momento. Sí, te hago ya la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el nombre del programa es un juego de palabras, es La Inquietud. ¿Qué inquieta a Ricardo Gómez? A mí me inquieta las oportunidades perdidas, me inquieta ver en qué situación podríamos estar si no perdiéramos tanto tiempo con políticas que no funcionan, con restricciones, con falta de libertad. O sea, me inquieta, yo camino por la ciudad mirando así, acá podríamos tener un edificio más bello, acá podríamos tener un negocio generando empleos, acá podríamos tener no sé qué, una casa mejor, acá podríamos tener, no tener esta persona durmiendo en las calles, porque los gobiernos nos tomaron la libertad y impiden el crecimiento de las ciudades, de la gente, de las familias, el avance de la sociedad. O sea, a mí me inquieta la falta de libertad y que los gobiernos intenten conducir a la vida de las personas en vez de dejarles trabajar y pues, construir su propio futuro. O sea, me inquieta ver lo que podríamos ser y no somos porque elegimos mal las políticas públicas que adoptamos. Ricardo, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con esta audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, y a todos en Rosario un saludo, y cuando puedan vengan a Porto Alegre, y nosotros cuando podemos estaremos en Rosario para comer buena carne y tomar buen Malbec. Un abrazo, gracias por la oportunidad de estar contigo otra vez. Contentos de recibirte y ya iremos para Porto Alegre. Lo tenemos a Ricardo Gómez, vicealcalde de Porto Alegre, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.